Entonces, bueno, nuestra primera invitada es la doctora Claudia Garduño García. Ella es profesora de tiempo completo en el posgrado en Diseño Industrial de la UNAM y se doctoró con la tesis titulada El diseño como libertad, que dio pie a la fundación del proyecto Action Lab México, mismo que todavía coordina. Y también es un libro que pueden consultar y muy interesante. Así que ahí tienen un dato para consultar el libro de Claudia. Su investigación se enfoca en el desarrollo, la implementación y la observación de métodos colaborativos de diseño aplicados en contextos de alta marginación y o vulnerabilidad, con el fin de generar comunidades más justas y sostenibles. Es directora de investigación y socia en Design Your Action. También pertenece a los equipos fundadores de Susla Art, Cine Activista y el taller universitario de diseño. Pues muchas gracias, Claudia, bienvenida. Nos mandó Miguel de Paz una primera pregunta para abordar este tema del día de hoy, que es la sostenibilidad, que lo primero es cómo la entiende cada uno de nosotros. Y yo les puse aquí este diagrama que no es mío, pero que realmente tiene mucho que ver con cómo lo estoy entendiendo yo. El diagrama es de Fabrizio Chesky e Ilika Sulusoy. Son los dos investigadores en diseño para la sostenibilidad. Fabrizio es italiano, trabaja hoy en Brunel, en el Reino Unido, Idil es de Turquía y trabaja en Aalto University actualmente. Y lo que ocurrió es que ellos publicaron un artículo por ahí del año 2018-2019, que se volvió el artículo más consultado en ese momento en el ámbito del diseño. Por lo cual la editorial les contactó para que escribieran un libro. Ese libro es el que yo uso con mis estudiantes en el posgrado en diseño industrial para tratar el diseño para la sostenibilidad. Entonces, la razón por la cual este diagrama es, en realidad resume muy bien qué es lo que ha ocurrido en este campo, es porque tiene muchas dimensiones mapeadas al mismo tiempo. Entonces, en la esquina inferior izquierda, lo que vemos es el principio del diseño para la sostenibilidad, que tenía que ver con causar el menor impacto ambiental posible en el diseño de productos. Entonces se enfocaba sobre todo en el diseño de materiales y el diseño del producto en sí mismo. Para no detenerme terriblemente, lo que vemos en el extremo opuesto es un diseño que ya se enfoca en la modificación de los sistemas sociotécnicos, donde está trabajando sobre todo también con la parte de las personas. Está centrado en darle servicio a las personas a nivel sistema, y que incluso ellos proyectan que esto va a cambiar para centrarlo en sistemas naturales y sociales, más naturaleza cultural. Entonces, no me detengo demasiado, pero quería también compartirles este otro diagrama que dibujó mi colega, la doctora Ana Encino, cuando estábamos platicando de hacia dónde vemos que tira el diseño en México o el diseño en general. Y aquí está alimentado lo que ocurrió aquí mismo en el CD a través del proyecto de Miradas 2050, donde lo que estamos viendo es que en los 30, o sea, al inicio del diseño en las universidades, íbamos del objeto o del artefacto, abordando problemas simples. Hemos pasado a la práctica multidisciplinar en un enfoque de servicios o sistemas, abordando problemas complejos. Ahora nos enfocamos de forma interdisciplinar en sistemas sociotécnicos, en problemas perversos, que probablemente en el futuro nos vamos a enfocar más allá de lo social, también en lo humano, y que además estamos proponiendo que esto contribuya a las bases éticas, ¿no? Y entonces es ahí donde vemos que al menos el diseño aspira a llegar. Pero el proyecto, o sea, esa es la segunda pregunta que nos hizo Miguel, ¿en qué proyecto lo hemos aplicado o cuál es el más importante de aquellos proyectos? Entonces, como bien decía Vale, esta es mi tesis doctoral y que dio pie al desarrollo de un proyecto que todavía coordino, que a lo mejor va a durar muchos años más, y entonces de esto les voy a contar. Este libro también tiene una parte filosófica profunda, pero hoy no vamos a hablar de eso, vamos a hablar de la parte práctica. Y este proyecto, el Action Lab México, se enfoca en el Ejido 20 de Noviembre, que es una comunidad maya ubicada en el municipio de Calakmul, en el estado de Campeche, ahí en el mapa. O sea, justamente en el medio de la península de Yucatán, en una zona que no está en la costa, evidentemente, pero que es parte de la biosfera más importante del país.
Es el segundo bosque más grande, bueno, el segundo pulmón más grande de América después del Amazonas. Entonces es una zona muy importante a nivel natural, pero también es una zona muy marginada a nivel social y económico, ¿no? O sea, ya cuando hacen las mediciones de pobreza en México, resulta que hay mucho rezago a nivel educativo, mucho rezago a nivel acceso a la salud y que además el ingreso pues, no es suficiente. Entonces, sí vemos un montón de problemáticas que se convierten en algo muy complejo y que evidentemente esto es solo la representación de una de miles de comunidades en el país que viven bajo circunstancias parecidas. El proyecto ha operado entonces desde 2012, acabamos de tener la versión del año 2023 hace unos meses, en marzo. De hecho, en este mismo auditorio estuvimos presentando los resultados. Este es el equipo de este año, donde teníamos estudiantes de arquitectura, urbanismo, medicina, química, ingeniería, diseño y pues, educación a través de los profesores. Participaron estudiantes a nivel licenciatura, maestría, doctorado y postdoctorado, y también se involucraron algunos niños de la comunidad a trabajar con nosotros. Y se llevaron a cabo varios proyectos. Les explico un poco cómo opera. O sea, a lo largo de tantos años de trabajo, nos hemos dado cuenta de que el proyecto en realidad tiene como enfoque sostener y fortalecer ciertas esferas en la comunidad. Y esto tiene que ver con la manera como la propia comunidad se mira a sí misma. Entonces, las cuestiones que más les interesan son la salud, la naturaleza, la economía y la cultura. Nosotros decimos que este proyecto es complejo porque se compone de varios subproyectos y cada uno de esos subproyectos ataca más de una de estas esferas. Entonces, tenemos 4 proyectos principales: agua, salud, arquitectura y turismo, y que a su vez están compuestos por subproyectos. Entonces, cada generación nueva de estudiantes, de acuerdo con sus propias habilidades, va a ir determinando en qué se quieren enfocar. Entonces, por ejemplo, una misma infraestructura, como podrían ser baños secos, ataca el proyecto de arquitectura, porque es infraestructura física, pero también tiene que ver con la problemática de agua, donde sabemos que los que están gastando agua en pagarle a los baños, cuando tienen escasez hídrica, y por otro lado también a partir de esta acción están contaminando el agua del subsuelo. Entonces, donde hemos encontrado bacteria coliforme fecal, ¿no? Entonces creemos que están mal hechas sus pozas sépticas, están muy cerca de sus pozos, y entonces el agua se contamina por esa vía también. Entonces, bueno, por eso es que tenemos que hacer varias acciones para resolver cada uno de los problemas. Aquí también ven una línea del tiempo de cómo se ha ido complejizando el propio proyecto, ¿no? de identificar en 2012 unas primeras 3 líneas de investigación hacia llevarlo a proyectos más específicos, cada vez más actores que se van sumando también al desarrollo del proyecto y cómo se van generando los propios subproyectos. No está actualizada del todo, faltan 3 años de evolución. Esto también es de este año. Tuvimos la participación de un par de estudiantes de química que estuvieron tomando muestras de agua y que estuvieron trabajando con Jaimito. A Jaimito yo lo conocí cuando tenía 5 años, ¿no? Entonces ahora tenemos una competencia interna para ver qué unidad de estudiantes convence a Jaimito de estudiar lo que ellos estudian. Van ganando los químicos en este momento. Pero vaya, Jaimito hizo las pruebas él mismo. Y esto se está volviendo en algo, es importante porque vamos a decir, la cereza del pastel, si logramos hacer todo lo que queremos, es dejar en la comunidad un laboratorio para que ellos mismos tengan el control de la calidad de su agua. Entonces necesitamos capital humano entrenado para llevar a cabo esa actividad. Pero el proyecto de agua en realidad ha tenido varias rondas de hacer muestreo de agua en sitio, saber cuál es la calidad y luego desarrollar prototipos. El año pasado, 2 estudiantes del posgrado, cada uno probó un prototipo diferente. Uno era para la captación de niebla y el segundo era un destilador solar. El captador de niebla no funcionó, pero el destilador solar sí. Si ven acá el resultado, el gran problema con el agua en la región es que es extremadamente dura. Entonces el agua entró con 3.500 partes por litro, ¿no? 3.500 miligramos por litro, y salió en 119. Es decir, salió de acuerdo a la norma. No podríamos de cualquier manera decir que esa agua ya es potable porque a lo mejor tenía bacterias, ¿no? O sea, nada más probamos esa parte. Y por otro lado, tampoco se produjo tanto como necesitamos producir, entonces también bueno decirlo.
Este año se prototipó otro destilador y este es diseño de un diseñador, me parece que es de Sudáfrica, pero vive en Dinamarca. Y él decía que este destilador podía producir 20 litros al día y pues el resultado es muy distinto del campo, ¿no? Ya cuando estuvimos trabajando, en realidad produjo 150 mililitros, o sea, estamos súper lejos de la meta de los 20 litros. Si lográramos producir 20 litros, ya podríamos decir que solucionamos el problema del agua potable en la región. Todavía no. Pero en caso de emergencia sí funcionaría. O sea, si una persona pudiera tomar esa cantidad de agua en un día, a lo mejor sí sobrevive. Y todo lo que hicieron en esta ocasión se puede conseguir en la región. También es mucho más manejable que tener el vidrio, ¿no? Entonces, o sea, creemos que vamos haciendo algunas contribuciones con el tiempo. Se hizo también un biofiltro inspirado en otra tecnología que se probó en India. Y el biofiltro no funcionó del todo porque en India se hizo con pinos. En esa región del país no hay coníferas, ¿no? No hay pinos. Entonces, bueno, los resultados no fueron los adecuados, pero también seguimos pensando en cómo hacer estas contribuciones con la naturaleza para generar agua potable. En el caso de la arquitectura, el problema es otro, ¿no? O sea, aquí lo que vemos es que tenemos la casa maya tradicional y tenemos un estilo polaco que se desarrolló en la zona porque la zona estuvo poblada por polacos. Y ya más recientemente vemos una modificación de las casas, que no les puse una foto de cómo están, pero en realidad han llevado material manufacturado para la construcción de sus casas, que no tiene mucho que ver con quiénes son ellos ni cómo ellos construyen, pero se ve como un símbolo de desarrollo. Entonces ahí nuestra propuesta es pues, construir algo que rescate los métodos constructivos locales para hacer un homenaje a lo que ellos son, pero además le dé beneficio a la comunidad completa. Entonces este proyecto que le llamamos la Casita Complex, porque ellos le pusieron la casita, pues está compuesto por el edificio que sí ya logramos construir, que estaba en la foto anterior, un espacio de usos múltiples. Después estamos pensando en facilidades para sus visitantes que tienen que ver con dormitorios y baños. Y luego una parte que se comparte entre esos visitantes, pero más importante aún, sus niños, porque el terreno contiguo es la escuela primaria. Entonces esa parte de allá tiene una cocina comunitaria, un comedor comunitario y el laboratorio de agua. Entonces la idea es, si se llega a construir, la primera fase sería la cocina y el comedor, para dar servicio a los niños. Y bueno, la tercera sería la estrategia de salud, que tiene que ver con la constitución sobre todo de un fondo comunitario para que ellos puedan atender sus propias emergencias médicas. Y este sí ha sido el problema más grave que hemos identificado en la región. Si alguien se enferma, lo normal es que tienen que vender algo para poder pagar las deudas, porque el sistema público no les da atención. Y bueno, acá, por supuesto, en el momento actual tenemos muchas interrogantes sobre qué pasa con el sistema de salud público, pero al menos cuando teníamos ya muy bien entendido cómo funcionaba el seguro popular, lo que ocurría es que pues ellos intentaban ir al sector público, pero no tenían atención, porque en la zona, en el estado de Campeche, en realidad no hay tantos hospitales. Iban a Chetumal, en Chetumal no los atendían por no ser de esa región, y pues lo que ellos hacían era ir al sector privado, ¿no? Y esto particularmente en emergencias de tipo medio, porque si era algo muy barato o algo no terrible, normalmente podían costearlo. Y si era algo muy grave, normalmente lo cubría el seguro popular, entonces se iban a esa fila. Pero lo que está en medio los mandaban a unas colas larguísimas y entonces hacían lo que cualquiera de nosotros haría, que se pusiera al hospital cercano. Entonces, aun cuando les dan cuotas muy bajas, eso les representaba a ellos hasta un año de endeudamiento. Entonces, ahí trabajamos con economistas y lo que ellos detectaron es que si tuvieran un capital inicial de 230,000 pesos y le tuvieran algunas aportaciones mensuales, aunque fueran pequeñas, de 50 pesos por familia al mes, ese fondo se mantendría sano. Y eso quiere decir que cuando viene una emergencia médica, ese fondo puede cubrirla y la persona no tiene que pagarlo de regreso y el fondo no muere. Entonces hemos estado trabajando con esa versión. Para no hacerles el cuento largo, hicimos una campaña de crowdfunding y logramos juntar el dinero y pues ahora tenemos los problemas de ahora cómo lo ponemos en práctica.
porque las reglas de operación tienen que quedar súper bien planteadas, porque si no, el fondo muere. Entonces, una siguiente actividad que hicimos hace un año fue de diseñar un juego para que las mujeres entendieran por qué era importante dejar en claro las reglas de operación. Entonces ahí jugamos con un dado, sacaban fichas, las fichas tenían enfermedades, ellas cooperaban como el comité que llevaba el fondo y decidían si se cubría o no se cubría esa emergencia médica. Entonces creamos el juego, la primera ronda, la primera tarjeta es cáncer, que cuesta mucho más que lo que tenían. Entonces en el primer mes el fondo muere. En la segunda iteración del juego ya hay reglas más establecidas y el fondo vive por un poco más de tiempo. Para la tercera y cuarta ronda, ellas establecieron sus propias reglas. Y el fondo, en realidad, esas últimas 2 rondas son las mismas reglas. O sea, el fondo vivió más de 2 años y pudieron sacar más dinero, hipotéticamente, ¿no? Entonces, bueno, hasta acá me quedo. Les puedo decir que todavía no operamos de todo el fondo, ya tenemos muchas más claras de reglas, ahora también hay problemas de parte del ejido. Pero bueno, o sea, este es un proyecto que lleva 11 años operando y seguramente operará otros 10 años o más, ¿no? Pero bueno, pues muchas gracias. Es realmente fascinante ver cómo este proyecto que lleva tantos años va ampliándose. Pues muchas gracias por compartir con nosotros tu experiencia. Bueno, como siguiente invitada tenemos a Taina Campos. Ella es diseñadora industrial enfocada en diseño regenerativo a través de la exploración con biomateriales y perspectiva de género. Es orgullosamente egresada del CIDI y de la maestría en estudios de diseño en Centro. Y también es profesora aquí, muy contentos de tenerte aquí como docente. Actualmente desarrolla biomateriales y proyectos de investigación y diseño en sustentabilidad, género y educación, con los que ha sido expuesta, publicada e invitada como conferencista en distintas plataformas y congresos como Space 10, la conferencia Pivot, Design Week México, el MUAC, el Museo Franz Mayer y el Museo Tamayo, entre otros. En 2021 fue seleccionada como una de los rostros de mujeres en la industria creativa por Cool Hunter MX. Y en 2022 publicada en la revista 192 como New Faces del Diseño y el Arte en México. Bueno, yo también pues, voy a hablar un poco también de qué es la sostenibilidad para mí. En realidad para mí no existe la sostenibilidad porque realmente la sostenibilidad implica sostener un sistema que pues ya no funciona, un sistema productivo, económico, patriarcal, que ya no nos funciona. Entonces, pues justo ese sistema se ve como en la pirámide que tenemos por allá, donde el ser humano, y específicamente el hombre, se cree una cabeza de la pirámide, un dueño de las otras especies que puede dominar, extraer, destruir las otras especies y también dominar a los otros géneros, hablando de masculino y femenino, ¿no? A esto le hemos llamado la crisis del antropoceno. Quien no ha escuchado el término del antropoceno, es el nombre para una era geológica que se propone, en la que estamos viviendo en la actualidad, donde las actividades humanas han pues destruido tanto la corteza terrestre que ya lo podemos ver justo a nivel corteza terrestre. Esto se propone por la Sociedad Internacional de Geólogos, todavía no es oficial, pero se ha adoptado también para llamar, digamos, a esta forma de pensamiento de dominación y destrucción, a la que también pues se le puede llamar androceno, ¿no? Digamos, antropo quiere decir hombre en el centro, androceno quiere decir hombre en masculino en el centro, y también se le propone al capitaloceno, pensando que pues no es solo, digamos, una cuestión de la naturaleza humana, sino más bien del sistema económico en el que estamos inmersas. Y bueno, más bien la sostenibilidad para mí, o la sustentabilidad, o más bien ni siquiera, sino que el simbioceno es lo que tendríamos que estar encaminándonos, ¿no? Hacia una era, hacia una forma de pensamiento en donde no existimos por encima de nadie, sino que coexistimos de manera simbiótica con otros seres, otras especies y sobre todo en el lugar en el que habitamos, ¿no? Entonces, pues esa es un poco mi idea.
yo empecé desde que tenía su edad, en la clase de Torres Maya, a interesarme muchísimo en la sostenibilidad y en el medio ambiente y el diseño para el medio ambiente. Y fue hasta que hice la maestría que empecé a mapear con algunas técnicas de diseño de futuros cuáles eran los principales campos que se estaban dando en el presente, que se van a dar prontamente y que se van a dar en un futuro lejano en cuanto a lo que llamamos hoy en día diseño contrahegemónico, o diseño que no es solo objetos, inmobiliario, de interiorismo y que se vea bonito y que se venda mucho y que se produzca mucho, sino un diseño pensado justo en el simbioseno. Entonces, pues por ahí pueden ver varios conceptos, ¿no? Como el diseño centrado en el medio ambiente, o también se le llama diseño más allá de lo humano, diseño para los pluriversos, que ahorita no me voy a clavar en eso, pero investiguen a Arturo Escobar si quieren saber más al respecto. Y bueno, por ahí pueden ver una gran esfera que tiene que ver con el biodiseño. Y dentro del biodiseño existe algo que llamamos los biomateriales. Entonces, fue un mundo que a mí me fascinó desde que lo empecé a descubrir, porque los biomateriales estaban ofreciéndome y nos ofrecen una primera alternativa muy rápida y muy fácil de cambiar nuestras actividades como diseñadores y como especie, para dañar menos al medio ambiente, y no solo dañar menos, sino crear un beneficio, ¿no? Porque hay una diferencia entre la huella de carbono neutra y la huella positiva, que quiere decir que en vez de contaminar menos, descontaminamos, ¿no? Y los biomateriales son una alternativa para esto. Entonces, pues yo empecé, me traigo la misma ropa. Yo empecé durante la pandemia, ahí en mi cocina, a experimentar con bioplásticos, que es un poco lo más fácil que podemos hacer caseramente. Por ahí los alumnos del semestre pasado tuvimos una práctica de bioplásticos, ¿no? Y espero que sigan vivos sus bioplásticos. Y entonces, pues poco a poco empecé a ver que había otras cosas que podía generar, digamos, en el espacio de mi estudio. Y otro de esos materiales fue ese que está ahí, que es una celulosa bacteriana, que es, pues, tal cual una celulosa a base de bacterias, que es lo que se produce con la kombucha. Se crea ahí como una especie de honguito que flota en la superficie. Eso lo podemos secar y crear una especie de piel sintética, no sintética, perdón, de una piel vegetal o vegana. Y bueno, pues empezando a hacer todos estos experimentos, como yo ya había incursionado en las áreas hegemónicas del diseño antes, pues ya tenía ahí mis conocidos en el mundo del diseño, y entonces se acerca Design Week México y me dice como, oye, queremos que expongas lo que estás haciendo, pero pues en Design Week México hay que exponer objetos. Entonces me di a la tarea justo de aplicar un poco lo que estaba haciendo, o de generar investigaciones que se pudieran aplicar a objetos. Así fue como creé este proyecto que se llama Materia, que proviene un poco de... me puse a pensar, bueno, cuáles son las problemáticas más urgentes a resolver en Ciudad de México, y bueno, pues como saben tenemos un gran problema de basura. Al día se generan aproximadamente 14,000 toneladas de basura, y pues es muchísimo, y la mayoría de eso pues proviene de los plásticos de un solo uso, que aunque desde 2021 están supuestamente prohibidos, pues en los puestos informales de comida se siguen dando todo en unicel, en plástico, etc. Entonces, ¿por qué no pensar en ese mismo, digamos, industria de la comida y resolver algo para que sea totalmente circular y que se reintegre todo? Entonces, ¿cuál es la comida más icónica de la Ciudad de México en la calle? Pues el tamal. El tamal ya tiene su propia envoltura, no tendríamos por qué usar bolsas y platos, etc. Y entonces, ¿por qué no usar ese residuo para generar esos platos que nos están dando extra? Entonces fue así como nació Materia. Es un proyecto que hice en colaboración con Coindia, que también es orgullosamente egresada del CIDI. Ella se dedica su práctica 100% a la celulosa bacteriana, tiene su laboratorio de biomateriales en el Huerto Roma Verde, y bueno, junto con ella hicimos este plato y esta bolsa. El plato está hecho de hoja de maíz
y la bolsa está hecha de la celulosa bacteriana, un poco tratando de sustituir estos plásticos de un solo uso. Por ahí los primeros experimentos. Y bueno, pues justo aquí es un diagrama que hice justo para la participación de Space 10, en donde explico un poco la economía circular de un proyecto de este tipo, en donde pues justo vemos que en México existen más de 600 maneras de cocinar el maíz y pues se generan muchos residuos, no solo a la hora de cocinar el mismo maíz, sino en el mismo cultivo. Está el rastrojo, que es lo que queda en la milpa, están las hojas de maíz que no se usan para los tamales, los olotes, todo eso pues justo son residuos que si bien a veces pues se pueden ir a compostas, pues a veces tenemos un excedente que se puede usar para crear biomateriales. Esos biomateriales a su vez se pueden usar para generar productos como empaques y esos empaques pueden regresar a la tierra en forma de nutrientes y no como contaminantes para seguir cultivando más maíz. Entonces, para Space 10 también era muy importante para mí que las cosas fueran lo más local posible. ¿Por qué es importante que algo sea local? No solo porque estamos reactivando la economía local, sino también porque estamos ahorrando transportes. Entonces, mientras menos transporte, menos emisiones tenemos. Así que, bueno, me fui a Milpalta y para Space 10 seguí desarrollando esto del maíz con un proyecto que se llamó Artículos de Protección. Trabajé con el maíz de Milpalta. Milpalta tiene más de 2.600 productores de maíz y además se producen o se cultivan 12 especies de maíz, entre ellas el criollo, que es uno de los que está en peligro de extinción por la importación de maíz amarillo de Estados Unidos. Entonces ese maíz criollo pues se ve así con esos colores pues mucho más diversos y bonitos. Ahí está una imagen de Milpalta, por allá a lo lejos se ven los edificios de Ciudad de México. Y bueno, yo trabajé directamente con esta colectiva de mujeres que se llaman Mujeres de la Tierra, que también durante pandemia pues se quedaron sin empleo, se vieron obligadas a estar en casa para poder tener una fuente de ingresos. Usaron sus propias cosechas de maíz que eran pues para consumo personal, lo empezaron justo a cocinar y vender sus tlacoyos, gorditas, etc. Y bueno, además también pues al estar en casa pues empezaron a sufrir violencia doméstica, decidieron hacer denuncias, pero pues obviamente para independizarse económicamente necesitaban incentivar estas ventas. Así fue que crearon su colectiva y pues yo las conocí a través del mundo medioambiental y agroecológico en la Ciudad de México y entonces trabajé con ellas comprándoles sus hojas de maíz que no usaban para los tamales y además para saber pues justo todo el proceso del cultivo, ¿no? Y también sus necesidades para tener un producto que pudiera proteger sus alimentos y servirlos. Pues así fue como llegué a esto que se llama artículos de protección. Son una especie de empaque, plato y tacate que sirve para pues, transportar, vender estos productos. Se presentó en Space 10 y bueno, ahorita es el que estuvo también expuesto en el Franz Mayer y ahorita está en España, también exponiéndose en la misma exposición de diseño femenino. Y bueno, hoy en día, o el material que trabajo actualmente es el micelio. El micelio, cuando uno piensa en hongos, el micelio es a base de hongos. Y cuando uno piensa en hongos, pues piensa en el champiñón, en la seta, ¿no? Pero eso no es todo el hongo. Eso realmente solo es la parte pues fructífera o reproductiva del hongo. El verdadero hongo es todo lo que está bajo la tierra y no vemos. Eso es el micelio. El micelio se compone de unas células que llamamos hifas. Esas hifas crecen de forma como neuronal y crean el micelio, y entonces el micelio crece, digamos, en árboles, ¿no? Bajo la tierra, depende de la especie de hongo, y podemos nosotros copiar eso de donde crece, que a la vez es su alimento, en un laboratorio y ponerlo a cultivar, y entonces cuando empieza así como a crecer y a volverse blanco, podemos generar piezas como esta que es una lámpara, y bueno, pues además podemos reaprovechar residuos, porque por ejemplo en esta lámpara el sustrato que se usó para crecer el micelio es de nuevo la misma hoja de maíz
que a mí ya no me servía para hacer platos porque o se contaminó o no tenía la consistencia adecuada. Entonces le estoy dando como una tercera o cuarta vida a esa hoja de maíz, ahora creciendo el hongo. Y bueno, pues así es como se ve la lámpara, ¿no? Ya acabada. Y esta especie de hongo que se usa para los biomateriales es una especie descomponedora de madera, y entonces es una especie de hongo que es rígida y dura, entonces nos funciona muy bien para los biomateriales, y su sustrato pues generalmente es acerrín, y bueno, pues da esos tonos como súper bonitos. Ahora que estamos en temporada de lluvias, seguro pueden ver varios troncos y árboles cortados en la ciudad donde les empieza a salir este hongo, ¿no? Entonces es también conocido como reishi y es muy bueno para el sistema inmune y otras cosas. Y bueno, pues justo ahorita que estoy como muy metida en esto de los hongos, pues me he puesto como a investigar muchísimo, trabajo de la mano de una micóloga de la Facultad de Ciencias de aquí de la UNAM, damos talleres de producción de hongos, y bueno, pues justo el otro día estaba escuchando un podcast que me gustó muchísimo, como relacionarlo en cuanto al diseño, ¿no? Ver que justo no existimos solos, ¿no? En este mundo, como especies, como personas, ¿no? Sino que pues, dependemos de todo, ¿no? De otras especies, de otros organismos y de nosotros mismos, ¿no? O sea, como sociedad, pues para poder existir, ¿no? Y la otra cosa es esto, ¿no? Que la muerte, y pensemos en la muerte de un objeto, no es el fin, ¿no? No, solo es el fin de una forma de vida, pero realmente debería de empezar otra forma de vida, ¿no? Y los hongos pues justo lo hacen posible en la naturaleza por la descomposición, y empieza como otra composición, otra forma de vida, ¿no? Y entonces deberíamos de pensar nuestros objetos de esa misma manera. Pues gracias. Bueno, a continuación tenemos al doctor Ernesto Valero Tomás. Es un profesional en las áreas de arquitectura y estudios urbanos. Su investigación se centra en el diseño de métodos híbridos para mapear el flujo y consumo de agua, alimentos, residuos y energía en ciudades emergentes de todo el mundo. De 2017 a 2020 ocupó el cargo de profesor titular de diseño sostenible en el TAO Shanghai Institute of Visual Arts en China, donde se desempeñó como coordinador académico del programa de diseño de arquitectura ecológica. Desde 2021 se desempeña como coordinador de la iniciativa de infraestructuras sustentables en la Facultad de Arquitectura de la UNAM. Su trabajo ha sido publicado en diversos artículos internacionales y en el libro Drawdown, The Most Comprehensive Plan Ever Proposed to Reverse Global Warming. Ese también libro, búsquenlo, es muy importante. Y bueno, pues muchas gracias. Gracias, Taina, Claudia, Vanessa, por su participación. Vengo aquí cerca de la Facultad de Arquitectura. Me honra estar aquí con ustedes. Miguel me pidió hacer que mi presentación se basara en evidencia de mi trabajo, tanto profesional como de investigación, y bueno, me centré en estos dos aspectos. Bueno, sí, como ya se comentó, soy egresado de arquitectura de aquí, luego hice maestría y doctorado en Escocia, en Reino Unido, viví en China y ahora ya en México como coordinador de esta iniciativa CISPA. Me gustaría empezar por mi primer proyecto profesional, recién salido de la facultad. Este proyecto de movilidad en Chapultepec, probablemente sea, con esta imagen me gustaría compartirle a ustedes que están empezando su carrera, que una vez que salgan al ambiente profesional, pues es muy difícil seccionar las diferentes áreas del conocimiento. En estas imágenes que propuse en su momento, pues hay urbanismo y arquitectura, pero también hay elementos como luminarias, como pavimentos, como jardineras, que están mucho en su ámbito profesional, ¿no? Entonces, con estas imágenes me gustaría empezar. Y también comentarles que cuando los proyectos tienen un buen corazón, tienen buena vibra, que son
están llevados a cabo de forma profesional, pues siempre encontrarán los nichos pertinentes. Y bueno, es un proyecto que pasó ya por muchas manos, pero que ahora es una realidad, estos puentes que conectan diferentes secciones del bosque de Chapultepec. Como Miguel me pidió hacer una especie de, bueno, mostrar evidencias de trabajo, ya después, al ir a Escocia, me he dedicado más a la publicación de distintos temas en el área de sustentabilidad, movilidad, metodologías de proyectos sustentables, orientalismo sustentable, que tiene que ver más con teorías sobre descolonización y sustentabilidad. Como comentaba Vanessa Roda, hay un enfoque en ciudades caminables y en eficiencia en la industria de la aviación para reducir la huella de carbono en nuestras ciudades. Y últimamente más en mi área específica de investigación, que tiene que ver con cartografía sustentable e imaginación ecológica de edificios. Ahora me gustaría enfocarme en mi trabajo en China como profesor y también como coordinador académico de la carrera de arquitectura en Shanghái. Ahí me enfoqué en tratar de idear metodologías para alumnas de arquitectura particularmente, pero en una universidad, en el Instituto de Artes Visuales de Shanghái, en donde hay otras áreas, hay textiles, hay diseño industrial, hay tecnología. Entonces me enfoqué con alumnos y con otros profesoras a experimentar la materialidad de los objetos que pueden ser vistos de distintas áreas, no solamente con la funcionalidad para arquitectura, pero también para arte, para ciencia, para las áreas de realidad virtual. Normalmente estos son videos que podrían ver como es más interactivo, pero bueno, por los tamaños de la presentación no los tomo como videos, pero bueno, se pueden ver una idea. Entonces sí tiene que ver mucho la experimentación análoga con la experimentación virtual, análoga en el sentido de los objetos arquitectónicos, en el caso de ustedes, los objetos, no sé si llamarlos industriales, pero objetos que interactúan con el ser humano y probablemente también con otras especies, ¿no? Hace unos días Miguel de Paz me dio un recorrido por sus laboratorios, por sus talleres de madera, de textil, bueno, sí, de madera, de cerámica, entre otras cosas, y me parecieron fascinantes. Por favor, aprovechenlos porque es muy importante que experimenten 100% las diferentes formas de crear y de co-crear. Sí me enfoqué en mi área más profundamente en arquitectura, pero teniendo esta narrativa de ciudades y pueblos que respeten el entorno construido, el entorno natural y que dialoguen, sobre todo que dialoguen con el contexto. Ya lo que más específicamente estamos haciendo aquí en la Facultad de Arquitectura es, al crear esta coordinación de infraestructuras sustentables, nuestra visión es crear un ejemplo vivo y dinámico de vida y pensamiento sustentable. Queremos pensar, ejecutar y narrar infraestructuras ecológicas en 4 flujos que ustedes van a encontrarse en su vida profesional y académica, que es agua, basura, comida y energía. Es un ABC más E. Y particularmente, y esto me gustaría que quedara muy claro para ustedes, la parte de sustentabilidad es muy compleja, pero la podemos dividir o atomizar en 2 áreas, que es reducir significativamente la huella de carbono en los edificios y los productos que diseñamos, que habitamos, que usamos, pero también regenerar la biodiversidad y los ecosistemas que hemos perdido en nuestras ciudades y pueblos. Me gustó mucho la presentación de Taina en el sentido de biomateriales. Tiene que ver con esta misión de regenerar
y la regeneración se da en ecología, se da en las ciencias, en química, pero también en cómo diseñamos, qué materiales usamos. CISPA lo que trata de hacer es vincular las 4 carreras: arquitectura, paisaje, diseño industrial y urbanismo, apoyar programas académicos y sobre todo diseñar infraestructuras sustentables. Un poco para hacerles saber las líneas de investigación que tenemos: es comunicación climática para el diseño sostenible, eso es muy importante y ustedes lo tienen aquí en el currículum, en el plan de estudios, eso me parece muy importante. Tenemos el área de diseño rural, que es tecnología y medio ambiente en contextos rurales. Aparte de arquitectura bajo en carbono, que son materiales constructivos bajos en carbono, ¿no? Y ensambles bajos en carbono. Espacio público y biodiversidad, esta noción de diseño urbano y diseñar ecológicamente. Y algo muy importante que es movilidad, que ustedes seguramente también van a estar involucrados en su vida académica, pues, la movilidad y transporte público y arquitectura, ciudades caminables, ciudades con bicicletas y transporte masivo. Y me gustaría terminar con 3 proyectos que hemos realizado los últimos 2 años. Este diplomado internacional que tuvo que ver con eficiencia energética y confort adaptativo, mucho más enfocado en arquitectura, en ingeniería, pero que creo que tenemos que ser cuidadosos en esos temas de confort térmico y de uso eficiente de la energía en nuestros hábitats. Parte de la misión de nosotros en CISPA es ir regenerando las instalaciones de nuestra facultad, particularmente de arquitectura, pero puede ser también en estas instalaciones, hacerlas, como saben, estamos en instalaciones protegidas por UNESCO. Es difícil cambiar de la noche a la mañana cosas que no funcionan, pero se pueden ir renovando tanto espacios públicos como fachadas de una forma muy inteligente para hacerlas más sustentables. Captura de agua de lluvia, pavimentos que puedan ofrecer movilidad a todo tipo de personas. Si han estado en la Facultad de Arquitectura, pues los pavimentos externos son muy difíciles, rocosos, gente en silla de ruedas, dificultades para movilizarse, muy difícil. Entonces queremos cambiar ese tipo de cosas. Y bueno, también servimos como consultoría en ciertos proyectos que se dan desde la facultad, estas aproximaciones de casas en ambientes rurales para comunidades que han sido desplazadas o que han decidido, a la buena o a la mala, mudarse por la parte del Tren Maya. Era la última diapositiva, muchas gracias.